¿Cuál es la importancia del marido? Que sus iniquidades son perdonadas. Nuestros sabios dijeron, 3 son perdonados por sus iniquidades. Un gentil que se convirtió, alguien que se convierte en grande, y uno que se casa con una mujer. De esto nosotros aprendemos que esta es la razón por la cual se le llama Mahalat, ya que sus iniquidades han sido perdonadas. Asimismo, en la porción de Vaishlach se le llama Bosmat, hija de Ismael. Este verso requiere una explicación y nuestros sabios nos dicen que el perdonar estas iniquidades del marido en su día de casamiento viene de Esab, la hija de Ismael, que su nombre era Ishmat, hija de Ismael. Ya que aquí dijo que Isab fue a Israel y tomó Mahanat, a la hija de Ismael, es una evidencia que en el día de su matrimonio al marido se le perdona por sus iniquidades. Y aprendemos todo esto de Esab el malvado, que tomó a la hija del malvado Ismael. Pero esto es difícil para entender, porque a fin de cuentas, ¿quién es alguien malvado? Es alguien que dice que no hay pecados en el mundo y puede hacer lo que su corazón desea, porque alguien malvado no cree en nada. Entonces el malvado dice que nunca peca. Y entonces, ¿por qué necesita estas iniquidades perdonadas? ¿Y acaso la persona se le da aquello que no quiere? Porque a fin de cuentas no hay ninguna luz sin la vasija y ningún llenado sin un vacío o carencia. Y es más difícil comprender cuál es la verdadera razón por la cual él merece la absolución o el perdón. ¿Cuál es su privilegio? ¿Es acaso debido a que tomó a una esposa y se le perdonaron sus iniquidades? Aquí hace sentido que alguien que hace un gran acto, que no podemos apreciar la importancia del asunto, que comprendamos que merece una gran recompensa por esto, hasta el punto de que le perdonen sus iniquidades. Pero, ¿qué gran cosa hizo al tomar una esposa? Además, vemos que decir una letanía es algo grandioso. Aquí está la cuestión de las 13 cualidades, como arrodillarse. Pero si hay un novio en la sinagoga, no decimos la letanía. Deberíamos entender la importancia de tomar una esposa que durante los 7 días de las 7 bendiciones tiene el poder de cancelar una plegaria, que es tan importante porque tomó a una mujer que ahora se llama una novia. Hay muchas explicaciones en lo literal, pero debemos interpretar esto en el trabajo. ¿Qué viene a enseñarnos? El malvado Esab es cuando una persona se da cuenta de que lo malo en el mundo que impide que todos los seres creados consigan el deleite y el placer para el cual se creó el mundo, lo cual es el significado de malo, se ha convertido en él como Esab, de la palabra hacia, hacer.
Su mal ha sido completado con un claro conocimiento de que es el deseo de recibir para sí mismo. En ese momento viene la orden de alejarse del mal, lo que significa que antes de que una persona sepa que el deseo de recibir se llama mal, es imposible alejarse de él y no obedecerle. Luego comienza la cuestión de y haz el bien. Haz el bien significa asumir el yugo del reino de los cielos. Sin embargo, una persona no puede ser recompensada con la cualidad de una mujer que teme a Dios. Más bien, una persona debe recibir esto desde arriba. Tal como está escrito, el que viene a purificarse es ayudado. El Zohar dice que le es dada un alma, y esta es la ayuda que recibe la persona. Prosigue que esta alma nació por el Creador, escuchándolo cuando vino a purificarse. Esta alma se llama hija, que nació del Creador al escuchar su plegaria, una vez que una persona ha llegado al reconocimiento del mal, llamado Esav. Este es el significado de lo que está escrito. Y Esav fue y tomó a Mahalat, la hija de Ismael. Fue significa en un grado más alto. Una vez que ha llegado al reconocimiento del mal, llamado Esav, a Ishmael. Ishmael, que significa el Señor oirá. Es decir, en ese momento se dedicó a la forma de hacer el bien, orando al Creador para que escuche su oración y le dé un alma, como se dice en el Zohar. Este es el significado de él tomó Mahalat, lo que significa que tomó la absolución de iniquidades, por la cual fue recompensado con una hija, de la cual el Creador escuchó su plegaria. Esto se llama la hija de Ishmael. Esto sigue un cierto orden. Punto 1. El esfuerzo para ver la verdad. Tanto como él entiende que el deseo de recibir para sí mismo lo está perjudicando. En ese momento, él puede determinar de una vez por todas que no lo use. Y esto se llama Esav. Punto 2. Después, él es recompensado con tomar a una mujer al perdonar las iniquidades. En ese momento es posible ser recompensado con eso. Podemos entender el significado de una mujer, que es el alma que se le da desde arriba, de acuerdo con lo que se explica en la introducción al estudio de las 10 Sefirot. Entonces el Creador lo ayuda y uno alcanza providencia revelada, es decir, la revelación del rostro. Luego, se le recompensa con un completo arrepentimiento, lo que significa que se une al Creador una vez más con todo el corazón, alma y fuerzas,
como surge naturalmente de la providencia revelada. Naturalmente, aquel a quien se le imparte esta providencia revelada está seguro de que no volverá a pecar, ya que uno está seguro que no se cortará su propia carne para infligirse terribles sufrimientos. Además, uno está seguro de que no descuidará una mitzvah, un precepto, sin realizarla en el instante en que llegue a su mano, en la misma medida que uno está seguro de que no descuidará ningún placer mundano o una gran ganancia que llegue a su mano. Este arrepentimiento se considera como perdonar sus iniquidades. De acuerdo con la regla de que todas las mitzvot, los preceptos, se extienden desde la raíz y rama, lo que significa que cada mitzvah en la corporeidad tiene su raíz en la espiritualidad. Podemos decir que lo que se extiende desde esto también es corporal. También cuando un hombre toma a una mujer, sus iniquidades son perdonadas, lo que implica a la espiritualidad. Ahora podemos interpretar lo que nuestros sabios dijeron. ¿Cómo bailar ante la novia? Y no dijeron cómo bailar ante el novio. Inversamente, con respecto a la comida de la boda, dijeron, alguien que disfruta de la comida de un novio y no lo alegra, transgrede en 5 voces: la voz del regocijo y la voz de la alegría, la voz del novio y la voz de la novia, la voz de los que dicen gratitud. No dijo que debemos deleitar a la novia, y ellos no dijeron que hay una comida de la novia, sino solo una comida del novio. Encontramos que en la boda de Jacob, Labán hizo la comida, tal como está escrito, y Labán reunió a todos los hombres del lugar e hizo una fiesta. Lo que significa que la comida vino del lado de la novia, que el padre de la novia hizo la comida y no Jacob, que era el novio. En base a lo que Baal Hasulam explica, que novio significa Torah y novia significa fe. Debemos interpretar lo que preguntamos. Hasta que una persona adquiera fe permanente, tiene ascensos y descensos. Ya que una persona nace con una vasija de recepción y esa vasija quiere dedicarse a cosas que la mente dice que valen la pena, lo que significa que beneficiarán el deseo de recibir para sí mismo. De lo contrario, no puede trabajar. Además, dado que la fe está por encima de la razón, lo que significa que la razón no puede soportarlos, aquí hay una cuestión de ascensos y descensos. Esto se llama danza, ya que vemos que cuando bailamos, levantamos nuestras piernas y las hacemos descender repetidamente. Esto implica que
raglaim, piernas, proviene de la palabra meraglim, espías, lo que significa que cuando uno debe asumir el yugo del reino de los cielos y servir a él solo en Lishma, en nombre de la Torá, el intelecto de la persona viene inmediatamente y lo hace ver que no debe ser precipitado, pero primero ver si vale la pena servir al Creador, no para recibir recompensa. Por lo tanto, cuando levantamos las piernas, es decir, cuando vamos más allá de nuestra razón e intelecto, se considera que levantamos nuestras piernas sobre la tierra. Sin embargo, una persona no siempre puede sobreponerse e ir por encima de la razón. Y esto se considera poner los pies en el suelo una vez más. Este es el significado de lo que dice, cómo bailar ante la novia. Ante la novia significa durante el ascenso, llamado panim, cara. ¿Qué debería decir sobre la novia? ¿Cuál es el mérito que ha encontrado en la fe? Es decir, ¿qué vio en esto que deberíamos decir que es por eso por lo que asumió el yugo de la fe? Beit Shammai, la casa de Shammai, dice, una novia como es ella, lo que significa que de acuerdo con la forma en que él siente su importancia, así asume la fe. Es decir, él no necesita encontrar ningún mérito en ella. Incluso si él no siente importancia de ella, él asume lo que se nos dijo que creyéramos. Y esto es todo nuestro mérito. Si podemos asumir este trabajo, que creemos que es la voluntad del Creador, y no necesitamos buscar virtudes, sino simplemente creer y tomarnos por coerción, como un buey con el yugo y como un burro con la carga. Beit Hillel, la casa de Hillel, dice, una novia bella y piadosa. Debemos interpretar que esto significa que una persona debe decir acerca de lo que ve, tienen ojos y no ven. Y teniendo en cuenta lo que escucha, debería decir, tienen oídos y no oyen. Es decir, ver no es necesariamente con los ojos, sino que está viendo en la mente. Es decir, la mente le muestra representaciones que contradicen la fe y a menudo escucha lo que la mente le hace ver, que el trabajo por el Creador no es para él. Debería superar todo esto y decir, tienen ojos y no ven. Es decir, lo que la mente le dice y lo hace ver no es la verdad. Esto se llama tienen ojos y no ven la verdad. Tienen oídos y no oyen la verdad. Por lo tanto, sus pensamientos, es decir, lo que el deseo de recibir para sí mismo le dice, no es la verdad. Por el contrario, debería decirse a sí mismo que, de hecho,
ella es una novia bella y piadosa, excepto que él no está en condiciones de ver la verdad en ese momento. Sin embargo, la verdad es que todo el deleite y el placer que el deseo de recibir puede recibir en sus kelim, en sus vasijas, no es más que una luz delgada comparada con la luz que se viste en las vasijas de otorgamiento. Esto se llama una novia bella. Sin embargo, una persona no siempre puede sobreponerse a su mente y a su razón. Este es el motivo por el cual existe la cuestión de las danzas en la fe, de la que nuestros sabios dijeron cómo bailar ante la novia. Es decir, ¿qué podemos decir al panim, a la cara de la novia? Ya que panim pertenece a la sabiduría de un hombre, ilumina su rostro. Por lo tanto, debería decir, ¿cuál es la virtud que tiene la novia llamada fe? Esta es la diferencia entre Beit Shammai y Beit Hillel, la casa de Shammai y la casa de Hillel. Si decir una novia como ella es, o decir una novia bella y piadosa. Esto no es así con el novio. El creador se llama Torah y la Torah se considera un obsequio. Allí no hay baile, porque cuando una persona recibe un obsequio, no se puede decir que tiene un descenso, lo que significa que no quiere recibir obsequios. Solo donde hay trabajo y una persona debe ir contra la razón, se puede decir que a veces puede sobreponerse y a veces no puede. Por el contrario, al recibir obsequios, ¿cómo se puede decir que no tiene necesidad de obsequios? Es por eso por lo que no dijeron cómo bailar ante el novio, sino cómo bailar ante la novia. Por el contrario, considerando una comida, está escrito, uno que disfruta de la comida del novio. Y no está escrito uno que disfruta de la comida de la novia. La razón es que un novio es considerado como la Torah, y la Torah es un obsequio, como dijeron nuestros sabios, de Mataná, obsequio, a Nachliel, donde escribe, ¿por qué está escrito? Y del desierto a Mataná, y de Mataná a Nachliel, y de Nachliel a Bamot, y de Bamot al valle. Él le dijo, si un hombre se hace a sí mismo como este desierto, que todo el mundo pisa, la Torah se le entrega como obsequio, y dado que se le dio como un obsequio, él hereda a Dios. Como se dijo, de Mataná a Nachliel, ríos de Dios. Se sabe que el Creador tiene muchos nombres, de acuerdo con lo que Él revela a los inferiores. Es decir, depende de la medida en que otorgue a los inferiores. Es decir, de acuerdo con el mérito de los inferiores, les concede abundancia. Y dado que hay muchos discernimientos en los receptores, tal como está escrito,
como sus rostros no son similares entre sí, sus puntos de vista no son similares entre sí. Y como aprendemos en el trabajo, que una persona también se somete a los estados cambiantes, por lo tanto, la abundancia del Creador cambia en muchos discernimientos. Pero el Creador no tiene nombre, ya que no hay pensamiento o percepción en él. Más bien, es como está escrito: por tus acciones te conoceremos. Es decir, de acuerdo con la abundancia que Él otorga, así lo nombramos. Por esta razón, con respecto a la Torá, el Creador se llama novio. Cuando Él otorga fe, Él es llamado novia. Con respecto al propósito de la creación, que es su deseo de hacer el bien a sus creaciones para que el mundo entero disfrute, es decir, disfrutar de la manera que se llama su deseo de hacer el bien, lo que significa que Él también sostiene las clipot, las cáscaras, o no podrían existir en el mundo. Esto es como dice el Zohar, que tienen una luz muy delgada. Pero en la Torá y las Misbot, la luz está vestida allí por medio de toda la Torá son los nombres del Creador, cuyo nombre general es bueno que hace el bien. De acuerdo con lo anterior, el Creador se llama novio, porque Él es el dador y otorga a los inferiores. Él disfruta de las criaturas, de la alegría que Él les da. Y como se dijo, que todo lo que disfruta el mundo proviene de Él. Todos los placeres se llaman comida. De esto se desprende que todo el mundo disfruta de la comida del Rey. Sin embargo, hay una diferencia desde la perspectiva de los inferiores. Hay otros más bajos que creen que esta es una comida que proviene del Rey. Y hay gente secular que no cree que la comida provenga del Creador, que se llama el Rey. Con respecto a ser el dador, Él es llamado un novio. Así es como dijeron nuestros sabios: a alguien que disfruta de la comida del novio y no lo alegra, transgrede en 5 voces. Es decir, aunque ellos creen que la comida es la comida del novio y le agradecen su placer, todavía hay un nivel más alto, lo que significa que al disfrutarlo debería alegrar al Rey. De acuerdo con lo anterior, que el Creador se llama novio. ¿Cómo podemos hablar de alegrar al Creador? Se sabe que la alegría viene como resultado de algo. Cuando una persona obtiene algo nuevo que anheló y recibió, engendra alegría en una persona. Pero, ¿qué podemos decir que le falta al Creador? Que si Él lo recibiera, Él sería feliz. El Zohar dice: no hubo alegría ante el Creador desde el día en que el mundo fue creado
como la alegría que Él está destinado a tener con los justos en el futuro. También deberíamos entender este versículo. ¿Cómo puede decirse que el Creador recibe alegría? Como aprendimos, el propósito de la creación es hacer el bien a sus creaciones. Resulta que cuando los inferiores reciben el deleite y el placer que Él les ha preparado, Él obtiene placer de esto. ¿Cómo se sabe por la alegoría sobre el rey que tiene una torre llena de abundancia, pero sin invitados? Por lo tanto, atribuimos la comida al Creador como un novio, que Él es considerado como la Torá, un obsequio, Nachliel, ríos de Dios. Cuando las criaturas reciben el deleite y el placer llamado comida, deben recibir todo con el fin de otorgar y no para la recepción de uno mismo. Este es el significado de lo que nuestros sabios dijeron. El que disfruta de la comida del novio y no lo alegra, sino que recibe en beneficio propio, transgrede en 5 voces. Las 5 voces implican la completitud del grado que debe ser revelado a las criaturas. Es decir, su deseo de hacer el bien a sus creaciones se revela en 5 discernimientos, llamados 5 partes del alma, que son Nefesh, Ruach, Neshama, Haya y Yehida. Es por eso que nuestros sabios dijeron, uno que disfruta de la comida del novio y no lo alegra, lo que significa que su intención al disfrutar de la comida no es complacer al Creador. En eso, el propósito de la creación se logra en su completa corrección, sino que es para su propio beneficio. Entonces causa 5 voces, es decir, las naranjai, que deben revelarse, se alejan de él, ya que había un simsum, restricción, en las vasijas de recepción para sí mismo. Por lo tanto, la luz no se extiende a ese lugar, y ese lugar requiere corrección con el fin de otorgar. Sin embargo, él no lo considera y por lo tanto hace que la abundancia no llegue a los inferiores. Por lo tanto, nuestros sabios nos advierten que debemos prepararnos con mucho trabajo y esfuerzo para, punto 1, creer que cualquier placer que recibamos en el mundo se considera como la comida del rey. Pero debemos creer esto. Y por eso nuestros sabios han establecido una bendición específica para cada placer. Una bendición para la plegaria, una bendición para la Torá y también para los placeres corporales. Punto 2. Debemos tratar de recibir cualquier placer que recibamos de la comida del rey con el fin de otorgar y no para nuestro propio bien. Por el contrario, cuando el Creador otorga a los inferiores como una novia, que es la fe, todavía no se considera como una comida, sino que hay ascensos y descensos. Es por eso que hay danzas allí.